Este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Hola, buen día, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV, transmitiendo por el dial y transmitiendo en vivo por Facebook también. Esto es parte de El Tren de la Vida Producciones. Le mandamos un saludo a la amiga Mabel Morales, que hace posible este espacio. Y bueno, nosotros nos encontramos acá este día jueves, ya un poco más soleado, asomando ahí el sol por el cerro, para continuar con lo que es el contenido del Manual de Conducción Política. Justamente en el programa del día martes desarrollamos lo que es la primera parte de esta obra de Perón, donde trataba los elementos de la conducción, el conductor, los cuadros auxiliares y lo que es la masa. Entonces, hicimos una caracterización de cada uno de estos elementos de la conducción con las condiciones que requiere cada uno para el completo funcionamiento de un movimiento político. Y hoy vamos a introducirnos en el capítulo 2 de lo que respecta a las características de la conducción moderna, donde vamos a ver un poco una comparativa de lo que establecía Perón con los métodos antiguos de la conducción. Acá hay un punto interesante para hacer algunas críticas respecto de la política actual, que tiene que ver con el caudillismo y la conducción de lo que él decía la manera gregaria, lo que implicó también la evolución de la técnica y la ciencia y en definitiva el desarrollo de la sociedad para aplicar nuevos métodos de conducción. Entonces, arrancando con este contenido, en una primera instancia Perón habla sobre el tiempo y el espacio en la conducción política, donde es necesario tener un encuadramiento perfecto de estos dos aspectos, ya que la conducción ha evolucionado con la misma evolución del hombre, tanto así de las ciencias y como la evolución de las artes. Entonces, hubo un desarrollo, digamos, en el tiempo por la evolución misma, donde hay que ubicarse en las condiciones de cada tiempo justamente, y el lugar, porque las características de la conducción no son las mismas en todos los ambientes. Entonces acá ya Perón nos habla de lo que él define como el don de la ubicuidad en la conducción, sin la cual ésta fracasa irremediablemente. Entonces, el don de la ubicuidad tiene que ver con estar situado en el tiempo y en el lugar correspondiente. Es decir, si nosotros estamos ubicados ahora en Salta en el año 2025, es muy difícil que pensemos en la aplicación de esquemas que tienen que ver con, por ejemplo, la China de Mao o la Rusia de Stalin, incluso también con otras épocas dentro del mismo lugar. Entonces, por eso Perón dice hay que tener el don de la ubicuidad para saber dónde está parado uno y en qué momento, porque no existen sistemas ni recetas para conducir que sean inalterables en el tiempo, porque justamente la conducción trabaja con elementos humanos que tienen características relacionadas justamente con el tiempo y el lugar en el que se desarrollan y con la modalidad misma de los pueblos. Entonces, por eso Perón en este desarrollo hace una referencia exclusivamente a la Argentina, dado que es donde estamos ubicados. Entonces, justamente la evolución en el tiempo y en el espacio es un factor preponderante para tener en cuenta a la hora de la conducción. Entonces, justamente las características a las que se va a referir Perón en este sentido, las características modernas de la conducción, están referidas exclusivamente a la Argentina. Bueno, entonces acá señala dos épocas y caracteriza lo que fue la antigua forma de conducción dentro de la Argentina, donde él lo llama la forma primaria de la conducción, donde dice que está basada justamente en el sentido gregario, natural al hombre de nuestro país. Entonces esta era una forma de caudillismo, de caciquismo, podríamos decir, hombres que iban detrás de otros hombres y no de una causa. Nadie preguntaba al conductor
fuera el conductor de todo o el conductor de las partes, cuál era su programa, qué era lo que quería realizar. Bueno, justamente dentro de lo que fueron todas las luchas independentistas de nuestro país, si bien estaban establecidos y medianamente delineados los modelos contrapuestos en todo ese desarrollo, que tenía que ver con el modelo unitario del país centralista, abocado en el puerto, y el país federal, que ya incluía una mirada más amplia y que tenía que ver con la realidad de las provincias y la disputa histórica que todavía aún se sigue manteniendo, que nosotros la vemos en lo cotidiano, donde justamente lo que se ha consolidado ha sido un país de matriz unitaria, más allá de que hubo algunos avances en algunos momentos de la historia, donde se tuvo una mirada más federal, pero en principio la estructura básica tiene que ver con el modelo agroexportador, de centralidad en el puerto y justamente con la concentración en la capital federal. Bueno, en todas estas luchas independentistas es donde surgen los caudillismos también, tanto de uno como de otro bando. Había un seguimiento más a la persona que a la causa, si bien la causa estaba encuadrada, digamos, dentro del marco de la lucha. Quienes conducían eran individuos en base a su personalidad. Entonces por eso pienso también en muchos de los caudillos federales que podríamos mencionar, heroicos, ¿no? Que justamente el pueblo los seguía por el respeto y que inspiraban en sí, pero donde no estaba totalmente esclarecido, si se quiere, el programa de gobierno o el proyecto de país que se quería constituir, salvo en las esferas, digamos, de élite, ¿no? Quienes tenían la posibilidad de acceso a ciertos niveles de educación y de instrucción, eran quienes estaban más imbuidos sobre esta cuestión. Pero el pueblo en general, dado también las condiciones de vida adversas en las que se encontraba, justamente simplemente ponía el cuerpo para la lucha, pero no estaba tan involucrado en la discusión de las líneas directrices de toda esa lucha. Entonces, bueno, esto es lo que Perón llamaba la forma primaria de conducción, debido a la falta de cultura cívica en que el pueblo argentino había estado sumido durante tantos años, y también por la falta de cultura general. Esto queda claramente establecido en lo que fue el poco acceso a la educación, digamos, por parte del pueblo. Entonces ahí estaba imposibilitado de construir una cultura cívica y una cultura general. Entonces, bueno, en los pueblos evolucionados, dice Perón también, que viene naturalmente que el hombre deje de ser un espectador y pase a ser partícipe como actor necesario de toda la situación. Entonces ahí es necesario el conocimiento de la idea que propulsa la causa para trascender, digamos, este esquema de conducción. Entonces, acá dentro de la conducción primaria, la consecuencia era el contacto directo de la masa con los caudillos de segundo orden, que eran los intermediarios entre la masa y la conducción superior, fuese esta ya un hombre o un partido, por decirlo, el Partido Federal. Entonces no se podía, por razones de medios, realizar una conducción más o menos centralizada, dado que justamente existía la intermediación de los caudillos de segundo orden, que no eran hombres preparados para adoctrinar a las masas, o bien no les convenía llegar con su palabra a la masa, porque ahí justamente se develaba un poco la falta de condiciones justamente a la hora de ser un maestro, digamos, ¿no? Que es lo que decía Perón en el capítulo 1, donde los conductores tienen que ser un poco maestros de la masa o del pueblo. Entonces, como en esos momentos no existía la radiotelefonía, y aún después también cuando existió, no querían ponerse en contacto directo con la masa porque ese medio les permitía seguir ejerciendo este rol de poder. Entonces el caudillo no era un adoctrinador, ni un maestro, ni un conductor. Y ahí surgen justamente también lo que son los intereses personales. Entonces Perón dice que los caudillos políticos eludían el contacto con el pueblo porque no les favorecía, porque carecían de las cualidades que debían tener para conducir.
Entonces, su resolución era no establecer contacto, y de alguna manera era sabio esto porque a la larga el pueblo también en definitiva tenía que conocer la verdad, porque las verdades se pueden ocultar por poco tiempo. Entonces, lo que generaron este tipo de conducciones fue la descomposición de los partidos políticos cuando la gente comenzó a conocer la verdad. Esto ya se plantea más en términos de lo que es la Argentina del 1900, una vez ya constituido, digamos, sancionada la Constitución y constituido el modelo de Estado-Nación, con una democracia ficticia, cabe decir también, hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, e incluso también ahí en ese punto porque si bien se había sancionado o legislado de alguna manera el voto, no llegaba a ser universal todavía porque seguían excluidas las mujeres. Además, justamente por el poder que detentaba la oligarquía en ese momento, era un control casi absoluto que tenían sobre la voluntad del pueblo, que no podía ejercer por sí misma el derecho también a elegir representantes propios. Entonces, estas formas de conducción, que son los caudillismos que se prolongaron, digamos, a lo largo de la historia y también en la etapa más contemporánea, tenían que ver con esta metodología. Entonces, esto degradaba justamente los partidos políticos. Justamente Perón menciona la experiencia de las convenciones departamentales, que ya eran como esquemas más reducidos, que tenían que ver ya con las realidades provinciales y, por extensión a las realidades nacionales, pero que estos elementos que debían servir para unificar resultaban en definitiva elementos de distorsión y disolvencia porque se enfrentaban y chocaban entre ellas, originando procesos de disolución que terminaban con la atomización total de las organizaciones políticas. Entonces esto llevó a la descomposición justamente de la política argentina durante los primeros 50 años del 1900, justamente esa primera mitad del siglo XX, donde decíamos esa Argentina granero del mundo que reivindica Milei, estaba sustentada sobre la dominación de un pequeño sector de la oligarquía y la aristocracia que detentaban justamente el poder político y económico. Pero justamente el proceso que se fue realizando fue la descomposición de la política durante todo ese tiempo, también llevando a que los partidos cambien de rótulo, no tan solo de caudillos, sino que incluso hayan cambiado de nombres. Entonces acá, por ejemplo, pone lo que fue la Unión Nacional, que después se transformó en Partido Cívico, luego en Unión Cívica Radical, más tarde Radical Personalista o Antipersonalista. Entonces lo que evidencia esto es un partido sin arraigo. Entonces, ¿qué significa que un partido no tenga arraigo? Que no saben lo que quieren. Y que en esto Perón agrega, me atrevería a afirmar que no son muchos los hombres que saben lo que quieren. Entonces, también esto lo podemos ver en la actualidad, los partidos que van a la deriva, adecuándose a cada coyuntura debido a los intereses particulares que predominan a determinado momento, lo que hacen es justamente no tener arraigo. Y esto se traslada a las personas, a los hombres que lo conducen, que no saben lo que quieren. Y esto es un gran problema, porque el resultado de esta situación es el envejecimiento de las fuerzas políticas por la falta de evolución, ya que estar basadas en hombres y en caudillos, así como envejecía el caudillo, envejecía el partido. Y lo hemos visto con las conducciones también que responden a estos esquemas, ¿no? Una vez que el caudillo envejece o desaparece físicamente, se acaba la conducción y no hay evolución ni continuidad que se sostenga en el tiempo. Entonces, así pasa que la cosa pública queda en las peores manos, en las manos de hombres con cerebros marchitos y con el corazón intimidado, y la política no es para esa clase de hombres. Entonces, justamente estas características del caudillismo que hemos visto se repiten actualmente, y que es la gran crítica y lo que provoca la falta de representatividad de nuestro pueblo, porque todo se basa en personalismos, en nombres, y se pierden las causas o los proyectos colectivos en ese sentido, dado que
cada uno está detrás de un individuo que persigue fines personales. Entonces ahí es donde vemos los resultados de la degradación de la política, la atomización, de la poca representación que hay, la baja participación electoral, el envejecimiento de los partidos que ya no responden a las lógicas actuales o a las que al menos los anhelos y necesidades del pueblo. Y esa es claramente la situación en la que estamos inmersos actualmente. Entonces, la vigencia de todo este contenido está en que, viendo también cómo la historia es cíclica de alguna manera, que los periodos se repiten con distintas características, pero esencialmente son lo mismo, y ahí hay que también tener un aprendizaje de la historia de cuáles son los resultados a lo que llevaron determinados procesos. Entonces, este proceso del caudillismo en el que estamos un poco atrapados desde hace ya un par de décadas nos está llevando a la disolución o a la desintegración de la política y a la falta de representatividad del pueblo. Entonces, para tomar nota, ¿cómo hacemos para trascender este esquema de conducción primaria o antigua? Bueno, acá Perón nos va a dar una idea a partir de la evolución de los elementos y los medios técnicos. Bueno, siguiendo, Perón plantea que todo esto nunca permitió la conducción centralizada y que eso, tiene que ver con que existen fuerzas sin doctrina, fuerzas materiales que usufructúan los bienes que el pueblo necesita para disfrutar de su felicidad y preparar y realizar la grandeza de la nación. Entonces esto implica que deben transformarse las formas políticas para poder trascender a otros esquemas. Entonces acá, Perón también pone el socialismo como uno de los ejemplos de este tipo de fuerzas que, fueron también como modificando su doctrina a lo largo del tiempo. Y entonces acá nos dice que el socialismo nació en la Tercera Internacional, es decir, que su lugar y época de nacimiento son casi simultáneos con el comunismo. Y los dos son hijos de una misma madre, que sería la doctrina del marxismo. Entonces, justamente lo que se propusieron en este sentido los comunistas fue el dejar actuar a los socialistas, dejarlos que tomen el gobierno para que los mismos errores de este movimiento propicien el ascenso de los comunistas. Entonces esto se produjo en varios países a partir del ascenso de gobiernos socialistas que terminaron en reacciones de corte fascista, digamos. Pone como ejemplo también a Alemania, a Italia. Y que esto es justamente lo que la disputa entre la que se encontraron inmersos tanto socialistas como comunistas. Y acá Perón hace una distinción con el socialismo desarrollado en la Argentina, que si bien el Partido Socialista como tal nunca llegó al poder y es más, integró lo que fue la Unión Democrática, conducida por el embajador yanqui Sproul Braden, junto con los comunistas y los conservadores. Hay, también una perspectiva desde el justicialismo de un socialismo nacional, que, volviendo al don de la ubicuidad, está ubicado en tiempo y espacio con la realidad del pueblo argentino. Entonces, por eso, el concepto de lo nacional es lo que le da la característica distintiva a esta idea general o universal del socialismo. Entonces dice, ¿por qué son malos estas expresiones? Porque son, no porque sean incapaces, sino porque han desarrollado toda la vida una doctrina negativa. Nunca dicen lo que hay que hacer, dicen en cambio lo que se ha hecho mal, lo que no debe hacerse. Entonces el socialismo no es una fuerza malintencionada, sino que es una fuerza bien intencionada a que los hombres han deformado y terminado de destruir. Justamente cuando dice Perón que se basa en una doctrina negativa, es porque plantea el esquema de la lucha de clases, lo cual ya genera una dispersión por sí. Entonces, el tema de estas deformaciones de la conducción llevan al sectarismo, dado que con el sectarismo no hay conducción, ya que es el primer enemigo de la conducción porque esta es de sentido universalista. Otro mal de la época, el sectarismo que abunda
sobre todo en nuestro movimiento, con lo que son las disidencias permanentes entre compañeros, entre dirigentes de segunda, tercera línea, ni hablar de las primeras líneas también, los principales referentes que están en pugna justamente por la conducción del movimiento, pero que esto también decanta en un sectarismo que nos va aislando en tribus que actúan cada una por su cuenta. Entonces también esta situación anárquica imposibilita una conducción centralizada que plantee más o menos una marcha común en un mismo sentido. Entonces el sectarismo es la tumba, justamente dice Perón, de la conducción en el campo político. Bueno, acá ya entra a mencionar y hablar sobre la doctrina. Entonces justamente dice que la necesidad que la conducción impone de hacer evolucionar los organismos políticos para que puedan ser susceptibles de ser manejados y de ser conducidos, tiene que ver con la persuasión, es decir, llevarlos a las nuevas formas. ¿Y en qué consisten las nuevas formas de conducción? Hay que reemplazar el sectarismo político del siglo pasado y de esta mitad del siglo presente por una doctrina. Bueno, claramente Perón refiriéndose al siglo XIX, el siglo XX. Entonces, ¿qué es la doctrina? Una gran orientación con principios, una orientación espiritual para resolverse en todas las ocasiones dentro de una misma dirección, pero en un inmenso campo de acción para la ejecución. Acá es también donde entran a jugar los conceptos de conducción centralizada y ejecución descentralizada. Bueno, la doctrina es el remedio del sectarismo, porque en definitiva encamina los valores morales de los hombres y su acción intelectual y material en una dirección única. ¿Cómo se realiza esa marcha? Está librado a cada uno. Y cuando la realiza, también en el momento lo elige cada uno. Pero la orientación la fija la doctrina. Es la orientación y es el sentido y el sentimiento de esa masa lo que la doctrina quiere fijar y quiere establecer. En base a ese adoctrinamiento recién puede pensarse en la conducción. Entonces, la doctrina del justicialismo es la doctrina nacional. Entonces, digamos, todas las dificultades que se presentan están por la falta de doctrina común de los argentinos, como consecuencia de que se ha tomado la conducción de la nación basándose en las apetencias y en los sentidos de los hombres, y no en los ideales de la nacionalidad y en las altas formas patrióticas de conducción y realización por el Estado y para la nación misma. Y esto implica que hay que cambiar un enfoque, que no debemos hacer lo que nos conviene a nosotros, sino lo que conviene a todos, lo que conviene al Estado, no a cada uno indistinto e incívicamente. Y para esto es necesario el desarrollo de la unidad de concepción y la unidad de acción, que esto es justamente algo de lo que hemos hablado en el día martes, la unidad de concepción siendo el establecer una mirada común sobre la base de principios y valores sobre una situación, y la unidad de acción que tiene que ver con ejecutar, digamos, esa mirada estratégica dentro de lo que son los esquemas tácticos en los que cada uno se desenvuelve, y que eso tiene que ver con los criterios también de ubicuidad de el momento y el lugar en el que cada uno o piensa o considera conveniente hacerlo. Entonces, para todo esto hay que elevar el grado de cultura cívica, social y general de la masa. Con un pueblo de ignorantes y analfabetos, este tipo de conducción es sumamente difícil, dice Perón, por lo que hay que elevar la cultura del pueblo. Entonces, esto tiene que ver con la educación justamente, y es algo que siempre estamos discutiendo en el terreno de la política. Nosotros queremos un pueblo instruido y consciente de su realidad, de sus derechos y sus posibilidades, no una masa ignorante como si le conviene a la oligarquía y a quienes gobiernan actualmente, que por eso atacan la educación pública, destruyen los medios del conocimiento del pueblo, el CONICET, toda la rama de científicos también que expulsan, porque justamente no les interesa un pueblo instruido. Y que tiene que ver también la tecnología y el desarrollo científico con todo esto, que son las técnicas que al servicio de la conducción política la modernizan. Entonces esto también posibilita la elevación cultural de las masas, ya que las modernas conquistas de la ciencia van facilitando la tarea.
Entonces, dado hoy los medios que existen, sobre todo también pensando no tan solo en el tiempo de Perón, sino hoy en la actualidad con la evolución en términos de comunicación y de circulación de la información, no se puede admitir ni tolerar la conducción anarquizada de las partes, ya que es posible realizar la conducción centralizada mediante los nuevos métodos. Entonces, así fue también como Perón pudo derrotar a sus adversarios que estaban aferrados a las viejas formas de comité y la transmisión por intermediarios que eran los caudillos políticos. Perón dice, nosotros tomamos la radio y dijimos a todos hay que hacer tal cosa y la hicieron. Esa unidad de acción se obtuvo aprovechando un medio que ellos no supieron aprovechar de la misma forma que nosotros. Y en este punto tenemos para compartir un fragmento de un material audiovisual que es parte de las producciones de Eva TV, donde hay un programa donde estuvo invitado, bueno, no en este específicamente, pero un ciclo donde también participó Daniel Santoro, el pintor, que tiene reflexiones interesantes en todos los campos de la política y sobre todo del peronismo. Pero bueno, en este programa hablan un poco sobre la utilización de la radio en la conducción de Perón. Así que lo compartimos un minutito y seguimos con el desarrollo de este capítulo. Perón vio antes que nadie cómo iban los avances tecnológicos de la comunicación. Fue el primero en darse cuenta que la radio era fundamental. Otra de las cosas en las que avanzó el peronismo, tuvimos en el año 51 la televisión en el país. Esto hay que entender. ¿Quién fue el que hizo el proyecto? Todo lo que terminó por tener televisión en la Argentina, Jaime Yankelevich, que era un empresario del mundo radial, que no era peronista, pero era un tipo inteligente, que trabajaba en el país, que había construido una fortuna con los medios de comunicación, con las radios, con Radio Belgrano, las grandes radios de los años 40 y 50, y Perón cierra con el tipo que podía llevar adelante ese proyecto. Fragmentos justamente hacen referencia a lo que fue el aprovechamiento por parte de Perón de las posibilidades de la radiotelefonía y justamente el contacto con los empresarios que habían desarrollado ya esa industria. Entonces ahí tenemos la evolución de la técnica al servicio de la conducción, que permitió la posibilidad de elevar la cultura ciudadana de la población mediante una devoción y un trabajo permanentes por todos los medios, y de agilizar y centralizar la conducción en el momento oportuno para que no prevalezca ningún interés personal o parcial, sino el interés del conjunto. Entonces hay que aprovechar bien los nuevos sistemas en este sentido, justamente como Perón en su momento pudo a través de la radio llegar hasta el último hogar de cada argentino para transmitir un mensaje y el sentido de lo que se estaba haciendo. Hoy no se puede admitir una conducción anarquizada, dado que contamos con todavía con medios mucho más potentes a la hora de poder hacer llegar un mensaje y hacer circular también una información, pero justamente eso es lo que está un poco dominado
por los sectores de poder que lo utilizan para sus propios beneficios y sus fines, pero que debemos tomar nota, digamos, nosotros desde el lado del pueblo, la correcta utilización de todos estos medios para poder hacer el mejor aprovechamiento de estos sistemas, dado que cuando quien conduce no los aprovecha y conduce como hace un siglo atrás, es indudable que se halla en enorme desventaja frente a los que aprovechan todas las circunstancias de los perfeccionamientos modernos para ponerlos al servicio de la conducción. Entonces esto también permitió cambiar el tipo de organizaciones y las fuerzas que actúan en la política, dado que el peronismo, como un partido político de hombres, tiene un partido político de mujeres y tiene una organización sindical que también actúa en beneficio del peronismo, aun cuando muchos de sus integrantes no pertenecen a ningún sector político. Esa es la realidad según lo que dice Perón. Entonces, anteriormente, dado justamente la dificultad que presentaban tiempos antiguos en lo que respecta a la conducción, no podían darse el lujo de tener distintas agrupaciones y organizaciones, dado que ahí ya se producía un poco el desbande o la disgregación. Entonces, justamente la evolución de la técnica lo que permitió es también organizar de otra manera el movimiento e incorporar las ramas que después conocimos a lo largo del tiempo. Entonces, acá cuando Perón habla sobre la amplitud que comenzó a tomar el movimiento, organizando a las mujeres, organizando a los trabajadores, posteriormente organizando a la juventud, dice: si practican nuestra doctrina, ¿qué nos interesa dónde están encuadrados y dónde actúan? Nos basta con que sientan y actúen como justicialistas, cualquiera sea la organización que los agrupe. ¿Por qué? Porque así los podemos conducir, cualquiera sea el tipo de organización que tenga. Entonces, la doctrina lo que hace es aglutinar a todos, y eso es lo que permitió la organización del Partido Peronista, dado que la doctrina lo que hace es forzar hacia la aglutinación permanente, actuando en contra de la disociación. Entonces, la base creada a partir de la doctrina, y en la medida en que se practica, cuanto más fuerza hagan las personas, más se unen y menos se separan. Entonces, por eso es que la doctrina permite que sea todo el pueblo organizado en la forma en que el pueblo quiera. Y esto dice, bueno, ¿cómo se crea este sistema según la visión de Perón? Primero hay que formar el contingente que se va a conducir, porque el conductor solo no conduce nada. La conducción es posible cuando existe el objeto que se ha de conducir, que esto es la masa, que después se transforma en pueblo. Entonces, Perón dice que él comenzó esta tarea dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuya orientación fue decir la verdad y actuar sincera y lealmente, dado que la masa estaba descorazonada por la falta de sinceridad y de lealtad a la cual habían sometido mediante la mentira quienes habían actuado antes de la llegada de Perón. Entonces, estos les prometían todo y no le daban nada. Perón cambió el eje del sistema para no prometer nada y darles todo. Entonces hemos hablado en reiteradas ocasiones del inicio de la prédica de Perón a partir de la asunción en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde se comienza a plantear, digamos, la etapa, lo que sería la etapa doctrinaria de transmitir justamente esta doctrina y estos principios a la masa trabajadora de los argentinos. Entonces, también dice Perón, no se trataba solo de la buena intención, que la pueden tener muchos, sino también de evaluar correctamente las posibilidades. Y también señala Perón que en lugar de hablar a las personas, él prefería hablar a las organizaciones, que ya son los esquemas organizados, digamos, que existen dentro de la comunidad. Y la persuasión se realizó con los hechos y con ejemplos. Porque por eso está la verdad dentro de las 20 que dice: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Entonces ese es el principio a partir del cual logra persuadir Perón a los trabajadores. Y en eso dice que Perón tenía una mayor ascendencia, o sea, tenía un mayor mandato que el gobierno de ese momento, dado que él mandaba sobre el corazón de muchos miles de personas. Y esa es quizás la primera condición para conducir.
dado que actuar sobre el corazón de los hombres, no solo sobre su voluntad, es lo que permite que acompañen conscientemente y de corazón, que es lo que siempre decimos. En esto no es una cuestión de mandar, sino de persuadir para que cada uno sea conscientemente parte de un proceso de transformación. Entonces, justamente la conducción es un arte que especula sobre todas las cosas y sobre todos los momentos, y eso es lo que la hace difícil. Y justamente el conductor no puede decir la primera mentira, dado que eso implica construir sobre un castillo sobre arena. Entonces, no son solo los valores materiales los que cuentan en términos de la conducción, no es solo la inteligencia del individuo la que actúa, sino que también actúan sus sentimientos, sus valores morales, sus virtudes. Un hombre sin virtudes no debe conducir y no puede conducir aunque quiera o aunque deba. Entonces, la captación tiene que ser de otra manera. Hay que hacer dos trabajos. Primero, no perder lo que ya se tiene, y segundo, tratar de captar lo que no se tiene. Entonces acá hace un señalamiento a lo que es la opinión de los independientes, digamos, aquellos que no se juegan por nada y que tienen una opinión cambiante todo el tiempo, que en definitiva se basa en la indiferencia, digamos, que Perón dice: en el orden político esto es la estupidez política. Quienes manifiestan desinterés por las cuestiones públicas, quienes no conocen su patria y no la quieren, no reúnen las condiciones como para involucrarse. Y en esto él cita a Licurgo, donde una de las leyes que hizo para Esparta reza lo siguiente: hay un solo delito infamante para el ciudadano, que en la lucha en que se deciden los destinos de Esparta, él no esté en ninguno de los dos bandos o esté en los dos. Entonces, él lo que dice, la opinión independiente, pertenecen a la clase que Licurgo cita en sus leyes y que justamente eran pasibles de un delito infamante contra la pública. Entonces, involucrarse con la cuestión pública tiene que ver también con tener esta conciencia para poder ser partícipes. Y en esto Perón dice que él considera cretinos a los que se definen como apolíticos. Y en este sentido es como se valora mucho más a un opositor que no comparte las ideas, donde se puede pensar que está equivocado, pero justamente lo que hay que generar es un método para ganarlos. Y justamente en esto donde plantea el trascender los caudillismos y poder profundizar sobre la causa y sobre todo la causa de la nación, que es en definitiva lo que nos aglutina a todos. Entonces, entre los indiferentes y los opositores se le otorga mayor valor al opositor, dado que, equivocado o no, defiende una causa. El independiente o el indiferente se mantiene apartado justamente de la cuestión pública. Entonces también dice a las personas que quieren servir más a un caudillo que a la patria, no los queremos dentro del movimiento, dado que pueden ser elementos de disociación, digamos, de la organización. En cambio, si son idealistas y personas de bien, serán bienvenidas y reforzarán la propia organización. Entonces, en la política, el arma de captación no puede ser otra que la persuasión, porque queremos personas conscientes que sirvan conscientemente a la doctrina. No inconscientes que por apetencias quieran ponerse al servicio de una causa que es noble para envilecerle. Los hombres que vengan al peronismo deben hacerlo con la voluntad decidida a poner todos los días algo de su parte para ennoblecerlo y dignificarlo. Entonces, bueno, de esta manera Perón concluye el segundo capítulo, donde se plantea el esquema de la conducción o los métodos modernos de la conducción. Entonces, para hacer un breve repaso de lo que hemos visto en este capítulo, Perón habla de la forma antigua de conducción, que tenía que ver con las lógicas de seguir a un caudillo y no a una causa, y que era también el tipo de conducción gregaria, donde estaba todo determinado o atado justamente a la presencia física del caudillo, y que justamente este esquema envejecía con el envejecimiento mismo del caudillo. Entonces, esto también lo que
lo que propiciaba era la proliferación de personalidades que propiciaban sus intereses personales antes que los intereses nacionales, y que justamente todo esto era beneficio para la oligarquía dominante, que mantenía al pueblo en la ignorancia y sin poder acceder a la educación necesaria para instruirse cívica y culturalmente. Entonces este era el terreno sobre el cual aprovechaban estas personalidades la situación para poder atender sus intereses. Y que el método de conducción moderna también se modifica a partir del desarrollo tecnológico que se logra con la evolución de los medios, en este caso la aparición de la radio, que para el peronismo fue un elemento importantísimo a la hora de poder hacer llegar el mensaje a cada uno de los rincones de la patria sobre el proceso que se estaba realizando en el país, y particularmente desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y más tarde desde ya la acción de gobierno, una vez que el peronismo hubo ganado las elecciones. Entonces también el desarrollo y la evolución de la técnica van modificando las formas de conducción, y justamente si lo pensamos en términos actuales, esa evolución de la radio, después agregando la televisión y hoy por hoy con internet y las redes sociales, lo que han hecho es facilitar aún más la llegada a no tan solo la población local de una comunidad, de un país, sino que ya trasciende todas las fronteras a nivel global. Y esa es una comunicación mucho más universal y amplia, pero que hay que saber aprovecharla, porque en la medida en que nosotros tampoco la incorporamos, esto sigue siendo un esquema parte del esquema de dominación de los poderes que tienen el sartén por la manija. Y bueno, finalmente el método moderno de conducción ya implica una conducción centralizada, que era lo que no se podía realizar antiguamente, dado la falta de medios para poder hacerlo. Y lo que permite la conducción centralizada es que haya una unidad de acción. Entonces, la unidad de concepción que se consigue a partir del adoctrinamiento y el compartir ciertos principios y valores, después, mediante una conducción centralizada, se traduce en la unidad de acción, donde cada uno, dentro del esquema de lo táctico, ejecuta las acciones que cree convenientes en el momento y en el tiempo oportuno, en el lugar y en el tiempo oportuno, para cumplimentar con esa visión estratégica. Entonces ahí ya justamente Perón dice, bueno, no es tan solo esto en los aspectos materiales, sino que también hay que tener valores morales, basarse en la sinceridad, en no prometer sino en hacer, y que eso va a ser la mejor persuasión que se puede realizar sobre quienes queremos convencer, que en definitiva es la tarea también de poder sostener lo que se tiene, es decir, los que ya están convencidos, y poder sumar a quienes todavía no están convencidos de la causa que defendemos, o que tal vez no la conocen, o que la conocen mal, porque también en esto interviene todo lo que es la desinformación y la tergiversación de la política, la doctrina, las personas, etc. Entonces, bueno, estos son los elementos que conforman la conducción moderna y que me parece que son muy vigentes a la hora de pensar también la reconstrucción y la reorganización de nuestro movimiento. Bueno, esto fue en definitiva el capítulo 2 del Manual de Conducción Política. Seguiremos la semana que viene con el resto del contenido. Recordemos que son 8 bolillas las que componen este programa que se dictó en la Escuela Superior Peronista y que después fue compilado como uno de los libros más populares del peronismo bajo el nombre de Manual de Conducción Política. Sin más que decir a este respecto, los invitamos a seguir enganchados con la programación de FM Ya, la Radio TV, tanto por el dial como por la transmisión en vivo por Facebook. Le agradezco acá a nuestro operador Cristian, que siempre está al pie del cañón con la realización técnica del programa. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Les deseo un buen fin de semana, que puedan disfrutar, descansar, aprovechar para dispersarse un poco, y nos estaremos encontrando el próximo lunes de 9 a 10 para hacer un nuevo capítulo de Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima. Nos hizo trampa el diablo y burla a Dios. Fue nuestra estrella la que se estrelló. Fue lo que somos lo que nos cambió.